a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 19, para leer la porción en la cual vamos a estar meditando en esta noche. Lucas capítulo 19. El título de este mensaje le puse ciegos espirituales que reciben al Rey. Dice el versículo 29, Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y entrar en ella, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es un evento muy conocido en la vida del Señor. Es más, se conoce en el domingo como el Domingo de Ramos, o el título que tiene en nuestras Biblias es la entrada triunfal en Jerusalén. Ya no entraba como un desconocido, como había hecho 30 años antes. Ya no entraba como el hijo del carpintero, ya no entraba ni siquiera como un rabí, sino que él estaba entrando como el Mesías esperado. Este evento que leímos recién da inicio a la última semana en la vida del Señor antes de la cruz. Iba a terminar en la crucifixión y resurrección del Señor en una semana. En los pasajes anteriores, si leemos, el Señor está hablando de su reino, de que iba a establecer su reino, y marcó bien los principios que iban a regir ese reino, pero Él tenía que dar inicio a ese reino en su persona. Por eso les habla muy claramente a sus discípulos de las cosas que iban a pasar ahora que habían entrado en Jerusalén, todo lo que le iba a pasar a su persona, ¿sí? Ser atrapado, ser clavado en una cruz y resucitar al tercer día. Si reunimos los 4 evangelios que cuentan este hecho, vamos a ver que fue algo muy importante, por eso los 4 quisieron contarlo, y los 4 abarcan muchos capítulos de la palabra de Dios para narrar y dar los detalles de este evento, para mostrar que era importante. Todo el ministerio del Señor había tenido lugar más que nada en el norte del país, en la zona de Galilea, alrededor de Jerusalén, pero ahora el Señor ya estaba para entrar a Jerusalén para cumplir el propósito por el cual Él estaba en el mundo. Si bien Él estaba en este mundo, lo conocían como el hijo del carpintero, lo conocían como el sanador. Él hacía muchas cosas, pero ellos tenían que conocer el propósito por el cual Él había venido. Él tenía que estar en Jerusalén en ese tiempo, un lugar donde Él anteriormente había evitado estar, porque si Él hubiera estado antes, hubiera precipitado los eventos de la cruz. Y Él necesitaba tiempo para preparar a aquellos que iban a quedar como sus apóstoles, ¿sí? Los que iban a continuar predicando el Evangelio. Así que el Señor, mucho antes
había dicho, no, todavía no es mi hora, así que se mantenía lejos de esta ciudad, pero como leímos, ahora estaba en Jerusalén para cumplir el propósito por el cual estaba en este mundo. Incluso en otra oportunidad quisieron hacerle rey, y él lo rechazó, huyó de ese lugar porque no era el tiempo. Sin embargo, ahora era todo diferente. Ahora estaba entrando a Jerusalén y habían multitudes clamándole, y el Señor no cayó a nadie. El Señor estaba entrando como ese Mesías esperado. Ellos sabían muy bien lo que pretendían hacer. Querían hacer al Señor rey. Muchas veces cuando el Señor sanaba, le tenía que decir a la gente, no digan nada. ¿Sí? No digan lo que les dice, ¿no? Al ciego, al paralítico. Y ellos no podían dejar de contar lo que el Señor había hecho en sus vidas. Pero en este momento es todo lo contrario. El Señor prepara este encuentro. Por eso, como leímos en el versículo 29, el Señor dice que envió a 2 de sus discípulos a ir a la aldea del frente y van a encontrar un pollino, desatarle y tráiganlo, ¿sí? Hay 2 entradas en las cuales el Señor prepara las cosas de antemano. Y podemos encontrar algunas cosas paralelas y algunas comparaciones. Una de las entradas del Señor es esta que leímos, y la otra va a ser 4 días después, cuando ya van a festejar la fiesta de la Pascua. En ambas vemos que el Señor ya preparó las cosas de antemano. El Señor sabía del pollino, lo manda a buscar, y en la segunda el Señor prepara un aposento alto para compartir la Pascua con sus discípulos. Hay contrastes muy significativos en estas dos, porque en la primera el Señor quiere una máxima publicidad. El Señor atrae a las multitudes. Él venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, así que quedaba creo que a 28 kilómetros de ahí. Entonces el Señor venía con multitud, más la multitud que lo estaba esperando. El Señor hace una entrada triunfal, como le ponen, como esa entrada que hacían los carros, los desfiles romanos, o en la guerra de los franceses también, cuando entraban triunfantes, con pompas, con festejos. Bueno, de esa misma manera, el Señor en esta entrada hace algo así, con mucha publicidad. Sin embargo, 4 días después, cuando entra de vuelta para festejar la Pascua con sus discípulos, Él hace algo totalmente en privado. Quería estar en secreto con sus discípulos para dejarles las últimas enseñanzas. Él preparó ya todo de antemano, pero en ese momento iba a ser todo en silencio. Otro detalle importante es que en ambas el Señor se presentó como cumpliendo las Escrituras, porque esta entrada triunfal de la cual leímos estaba profetizada en Zacarías capítulo 9, mientras que 4 días después Él entraría, pero entraría como el Cordero Pascual para festejar la última Pascua. En la primera entrada lo recibieron con alegría, con cantos, pero ellos que lo recibían de esta forma, 4 días después iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Tanto el rey como su reino habrían de ser rechazados por esa nación, por su propia nación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esta razón es que va a haber una segunda venida del Señor, pública, y es la que anuncia la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, donde el Señor va a venir de vuelta, pero ya no va a venir como un hombre común o va a venir montado en un asno, sino que va a venir como el rey de todo este mundo. Cuando Él entra en la Pascua,
Él entra en secreto y en esa reunión en secreto con sus discípulos, el Señor les dice, esta es mi sangre, compartiendo la copa, el vino. El Señor dice, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, dice Lucas 22:20. Nosotros no entendemos lo que es este nuevo pacto, pero los judíos sí lo entendían bien, porque era algo profetizado por Jeremías. Dice Jeremías 31:33, dice, pero este es el pacto, está hablando Dios al pueblo, y le dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Este es el nuevo pacto que Dios estaba preparando a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús, un pacto donde había perdón de pecados. Y el Señor dice que también escribiría las leyes en sus corazones. Así que estos dos requisitos son fundamentales para entrar en el reino de Dios. El perdón de pecados y la ley en nuestros corazones. ¿Entendía la gente lo que estaba pasando en ese lugar? Ellos pensaban que estaban entendiendo lo que estaba pasando, pero por lo que pasó después, ellos nos damos cuenta que no tenían ni idea lo que estaba pasando en ese lugar. Lo estaban recibiendo como el Mesías, tan esperado, lo aclamaban. Y sin embargo encontramos que 4 días después lo querían matar. ¿Qué estaba pasando en las mentes de esas personas? ¿Qué es lo que hizo que cambien de opinión desde ovacionarlo como rey a quererlo matar? Ellos esperaban a su Mesías. Imagínense en ese lugar, Jesús estaba ahí, Jesús hacía milagros, era el Mesías proclamado, venía en un pollino, así que todo el pueblo estaba gozoso porque dijo, listo, acá está el Mesías, es el que nos va a traer paz, es el que nos va a liberar, es nuestro político, el político que necesitábamos, porque era una fiesta política lo que estaban haciendo. Y en eso se ven el tema de los mantos y el tema de las palmeras. Y encima estaban en Pascua, donde ellos recordaban la independencia de Egipto, un pueblo que los oprimía y Dios los sacó de ese lugar a través de la Pascua. Entonces ellos, en la mente de ellos, el Señor, listo, venía a solucionar sus problemas, que para ellos eran los romanos. El problema son los romanos, que nos oprimen, que nos obligan a pagar impuestos. Listo, el Señor se viene a llevar a los romanos. Y no. El Señor los defrauda en ese sentido porque no es la misión por la cual estaba el Señor en este mundo. Él no venía como un político, como un militar. Él venía a un tema más importante, que es el perdón de los pecados. Un problema que afecta a todas las personas de todos los países, sean libres, sean esclavos, en cualquier situación. El problema es el pecado. ¿Había alguien en medio de ellos que hubiera entendido esto? Otro evangelio dice que los discípulos esto después lo entendieron después de la resurrección de Cristo, ni ellos entendían lo que estaba pasando. Pero el Señor preparó todo ese momento, porque Él sí se estaba presentando como ese Mesías esperado, como ese rey, pero el pueblo rechazó a su Mesías. Él preparó un pollino. Como habíamos dicho antes, Él preparó esta entrada. La profecía de Zacarías decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Este asno dice que tenía la característica que nadie había montado sobre él antes. Así que el Señor encuentra este pollino atado y manda a buscarlos. Los que entienden de animales, los que han trabajado con estos animales, dicen que el pollino es muy difícil de domar, más cuando nadie se ha montado sobre él. Así que, sin embargo, lo traen y el Señor lo monta y no hay ningún problema, mostrando que el Señor estaba por sobre la creación animal. La otra característica de este pollino era que nunca había sido montado, entonces es un propósito sagrado exclusivamente para este momento del Señor. Tuvo que haber sorprendido a los lectores romanos el hecho de que Jesús entrara en un pollino. Como les dije, sus generales romanos entraban con gran esplendidez, con carros dorados, con muchos soldados, con prisioneros de guerra, con las riquezas que traían. Sin embargo, Jesús, como en una burla a toda la autoridad o a la pompa de este mundo, viene montado sobre un asno. Él venía a presentarse como el príncipe de paz y el salvador del mundo. No faltó el aprecio de la multitud. La multitud estaba realmente gozosa del Mesías. Por más que tenía otros intereses, ellos estaban alegres con su Mesías, con Cristo en ese lugar. Para ellos, para los judíos, el vestido era un símbolo de dignidad personal. ¿Y qué hacen ellos? Los ponen delante del Señor, para que Él pase. Y este es un símbolo de respeto y de homenaje. Le están diciendo al Señor: no somos dignos de pisar el mismo piso que tú estás pisando. Por eso hacían esto con sus ropas. Y las ramas también simbolizaban júbilo, victoria, paz y una bienvenida real. Hay una historia entre medio de los testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con Judas Macabeo, donde también hace frente a unos griegos que oprimían a Israel, y entonces cuando vuelve victorioso, lo reciben de esta forma, con hojas de palmera. Así que este es todo un evento político para el pueblo, donde solamente piensan en lo terrenal, solamente pensaban en sus problemas pasajeros y temporales de este mundo. El problema son los romanos, no. El Señor miraba los corazones de todos los que estaban ahí y los veía perdidos. Los veía en el infierno. Por eso Él se conmovía al ver las multitudes, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se presenta en este mundo, primero para ser el Cordero de Dios, para ser sacrificado en esa cruz, para luego ser el pastor de nuestra salvación. ¿Qué gritaba esta multitud? Hosana, significa salva ahora. Ellos le decían también, lo reconocían como el Hijo de David. Así que todo muy lindo, todo muy hermoso, pero encontramos un contraste más. Dice Lucas 19:41, que no leímos: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Ven el contraste? Una multitud gritando, alegre, festejando, y sin embargo cuando se acerca el Señor a la ciudad, el Señor llora. El Señor, esa palabra para llorar significa
no es simplemente correrse las lágrimas, es un llanto audible, es no poder contener las lágrimas. ¿Por qué Jesús llora mientras otros festejan? Jesús sabía lo que iba a acontecer en unos días. Jesús sabía de los sufrimientos que venían, de lo que llevaba todo lo que era la cruz sobre él. Pero él no llora por su vida, él llora por la ciudad, porque él sabía que en 4 días lo iban a rechazar, y el que ahora era aclamado, pronto iban a gritar, crucificado, crucifícale. Y el Señor llora. Este era un tiempo para que Israel conociera la verdadera paz. Y la paz no estaba en eliminar a los romanos. La paz es una relación con Dios, una sana relación con Dios. Y nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios. Ese es el problema más terrible que tenemos. Y no nos damos cuenta. Yo por lo menos cuando acepté al Señor sentí un alivio en mi vida, y lo han experimentado muchos de los que están en este lugar, porque no nos damos cuenta del efecto del pecado, cómo nos carga el pecado. No estamos en paz, y el Señor es el único que puede dar paz. El Señor llora por esta ciudad que lo estaba recibiendo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Sabemos por la palabra que somos libres del pecado. Aquellos que se acercan a Dios arrepentidos, con la carga de su pecado, aquellos que creen en Cristo, reciben la libertad de la esclavitud del pecado. Romanos 6:20 dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecado solamente produce muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos condena, el pecado nos hace esclavos y solamente trae muerte. Y el regalo que quiere traer Dios es vida, vida y paz. También Dios puede hacernos libres de la ira de Dios. Hay una profecía en Sofonías capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día del alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y tribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dios castigará y juzgará el pecado, la desobediencia y la rebelión de todos los seres humanos. Por eso, pero este no es el veredicto que Dios quiere sobre nuestras vidas. Él quiere darnos paz. Él quiere darnos perdón. Y ese perdón solamente se logra a través de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado nos hace ir al infierno. No podemos echarle la culpa a nadie.
Nada de este mundo le podemos echar la culpa. Nuestros propios pecados son los que nos condenan y Dios nos quiere hacer libre de su ira a través del Señor Jesucristo. Y finalmente somos libres para acercarnos a Dios. Hebreos 10:22 dice, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todas estas bendiciones son las que Dios quiere derramar sobre nosotros. Cantamos hermosos coros que hablaban de la libertad. El último coro que cantamos decía, inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón. No existe nada en mí por lo cual yo pueda pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. El Señor estaba frente a esa multitud y el Señor mismo dice que estaban ciegos. Por más que lo estaban proclamando, lo querían proclamar rey, el Señor dice que estaban ciegos. Eran ciegos espirituales, porque no lo podían ver como el verdadero Mesías, como aquel que ellos necesitaban, pero no para solucionar sus problemas pasajeros, sino para el problema del pecado. Estaban ahí frente a Él, pero con los ojos velados. Hoy el Señor está pasando por este lugar, así como lo hizo en aquel lugar. Y el Señor mira los corazones de nosotros. El Señor nos conoce bien cómo estamos. El Señor sabe cuánto le necesitamos. Y Él quiere dar sanidad, salvación y vida eterna. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A menudo me gusta volver a pensar qué hubiera sido de mi vida si no hubiera conocido al Señor. Todavía me acuerdo de ese momento en el que creí en Cristo como mi Salvador, que me arrepentí por mis pecados y sentí ese alivio de estar en paz con Dios. Queremos que en esta noche medites en tu corazón cómo está. ¿Lo ves cargado? ¿Lo ves con esta necesidad de tener esa paz? El Señor está pasando. Y es momento que en esta noche puedas decirle con una oración sincera y sencilla, con tus palabras, decirle, Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en lo que me cuenta tu palabra acerca del Mesías. Tú eres el Cristo. El Señor dice que aquellos que nos acercamos a Él, Él no nos echa fuera. Que puedas aprovechar en esta oportunidad, que el Señor está pasando, que estás escuchando su palabra, que está llamando a tu corazón y puedas decirle, Señor, creo. Nada más, que el Señor les bendiga.